¿Cómo va? Sean muy bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, Aqueltoy Escritor. Ya estamos en julio, sí, hemos empezado la segunda parte de este año. Y bueno, este es un video particular, especial. El viernes pasado fue el 28 de junio, como todos los años, el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Y justamente en esos días estaba viendo en las redes y distintos reels, historias, videos de testimonios de personas que contaban y compartían cómo había sido su experiencia de salir del closet. Y justamente es el tema que nos trae hoy aquí al encuentro. En mis historias, después de mucho tiempo en Instagram, volví a subir historias grabadas, filmadas. Y bueno, le pregunté a los que me hacían, las personas que me hacían en Instagram, si les gustaría que compartiera justamente mi salida del closet, cómo fue ese proceso, cómo lo transité. Y bueno, tuvo bastante éxito, votaron bastantes personas y todo fue en afirmativo, así que estoy aquí y nada, compartiéndoles hoy en este encuentro, en este video, el primer video de julio, cómo fue mi proceso de mi salida del closet, que justamente en este año se cumplen 10 años. Así que bueno, sin más rodeos, los dejo con mi testimonio de cómo salí del closet y vivo para contarlo. Como bien mencioné hace un momento, hace 10 años exactamente que yo salí del closet y rompí rompí con parte de la vida que llevaba anteriormente a esos 10 años que han transitado. La realidad es que me gustaron los varones, los chicos, desde que tengo uso de razón. Eh, yo nací en 1991, mi infancia fue en los 90, en el conurbano, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Y bueno, desde chico siempre la bajada de línea fue los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Si sos nene te tienen que gustar las nenas, viceversa. Si sos varón te tiene que gustar el color azul, te tiene que gustar el fútbol, tenés que ser bruto, en algunos casos hasta tenés que ser ordinario. Te tiene que gustar lo rudo, la violencia física sobre todo. Y bueno, todos esos estereotipos de varón y heterosexual no tenían en nada concordancia con lo que era mi personalidad y mi forma de ser. Y por supuesto, cuando tenés una sociedad y por ende también una familia que impone determinados valores, normas, estructuras y formas de ver la vida, cuando sos chiquito, bueno, uno obviamente se acopla. Pero siempre, la realidad es que siempre, desde que tengo uso de razón, siempre me gustaron los varones. Y en mi caso en particular se sumó un plus porque en el año 2000 mi familia, núcleo, mi mamá, mi hermana del medio, bueno, mi hermana mayor también en aquel entonces, nos hicimos evangelistas. Bueno, pasaba que en Argentina la crisis económica era brutal, estábamos muy mal económicamente y además yo tenía el plus de tener problemas de salud fuertes para la edad que tenía y bueno, todo eso derivó en que, bueno, primero mi mamá se sumó a la iglesia, después mi hermana del medio, por último yo, que igual yo tenía entre 9 y 10 años. Y bueno, nos hicimos parte de esa comunidad que en su momento nos supo, bueno, cobijar y demás. Yo además no era un miembro común y corriente en la iglesia a la que yo iba, sino que era muy comprometido, iba muchas veces en la semana, participaba en casi todas las actividades. Digamos que era como un cristiano evangélico bastante devoto. Bueno, imagínense, se imaginarán que bueno, los valores tradicionales de, de la iglesia evangélica común y promedio siempre fueron bastante contrarios a lo que es el colectivo LGBT, a la homosexualidad. Y nada, claramente tuve que reprimir todo ese costado. Eh, Primero, bueno, como decía recién, en la infancia fue una cuestión social y se me sumó el plus de la iglesia. Entonces yo tenía, era un cóctel en el que tenía el dedo de la sociedad y la presión de la iglesia sobre mi hombro.
transité una pubertad bastante conflictuada porque tuve muchas pérdidas, muchos duelos que atravesar. De muy chico se murió mi abuela paterna y materna, que eran abuelas muy importantes para mí, no eran una abuela común y corriente. Mi hermana del medio se casó cuando yo era muy joven y también tenía muy chiquito, tenía 15 cuando mi hermana se casó y se fue de casa. Eh, y bueno, y cerrando, o en el cierre de mi... Sí, el- a un mes de cumplir 19 años se muere mi papá. Que para mí fue un golpe durísimo porque bueno, no iba a decir obviamente, pero yo lo amaba a mi papá, tuvimos una relación bastante particular, pero bueno, la realidad es que él fue un buen padre, fue un padre al que amé y al que, bueno, hasta el día de la fecha lo sigo extrañando, lo pueden ver en distintos videos que hay acá en el canal vinculados a él. Y bueno, justamente mi padre murió un mes antes de que yo cumpla 19 años y eso para mí fue uno de los golpes más duros que me tocó vivir en estos 33 años casi y medio que vivo, que estoy en este plano. Fue un golpe durísimo la pérdida de mi papá. Y bueno, al mes de que muere mi papá, yo tenía una carga tan fuerte dentro mío, que estando en la casa de una amiga de aquella época de cuando yo iba a la iglesia, le dije era verano porque mi papá murió en enero. Le conté que me traían los hombres, pero a la vez sentí una culpa enorme. Yo a todo esto, en medio de toda esta adolescencia llena de muertes y de duelos, y encima de la muerte de mi papá, yo estuve de novio con una chica, nada, fue una relación de amor más impuesto por las ideas que yo tenía del concepto de familia que por una verdadera atracción sexual, ni mucho menos. Así que imagínense todo el barullo que tenía, había estado de novio con esta chica que al final, bueno, no prosperó, por supuesto, no prosperó, por obvias razones. Y tenía la culpa de, bueno, la homosexualidad era tenida, y es tenida por muchas iglesias, o al día de la fecha, como una desviación del plan original del Dios cristiano. ¿No? Para ellos entienden la familia heterosexual, mamá, papá y hijos, y ya. Para ellos no, las relaciones de hombres con hombres, mujeres con mujeres, no están bien, son pecaminosas, son un desvío del plan de Dios, ¿no? Y bueno, tuve que cargar con todo eso durante mucho tiempo, hasta que bueno, se lo expresé a esta chica, pero bueno, no es que se lo expresé y dije, bueno, soy gay, viva, y saqué las banderitas del orgullo. No fue así. Después de esa charla que tuve con esta chica, lo empecé a exteriorizar cada vez más, pero como planteándolo como un problema, planteándolo como algo para, bueno, ayúdenme, ¿qué hago con esto? No planteándolo como, bueno, esto soy yo, ¿no? No, era un problema que yo tenía que solucionar o algo a corregir, que fue un poco de las cosas que me decían los líderes que yo tenía en aquel entonces en la iglesia, que bueno, era un desvío, que había que corregir, bueno, que mucha oración, que oración que va, que oración que viene. Y esto les estoy hablando año 2010. 2010. Y bueno, pasé por un tiempo en el medio, bueno, de hablar con líderes de acá, líderes de allá, qué oración va, qué oración viene. Mucho dolor interno, mucha represión, aparte también me movía en ambientes fuertemente homofóbicos, con comentarios todo el tiempo homofóbicos, transfóbicos, y yo todo el tiempo estando en papel de, no, yo hetero. Aunque bueno, tuve secuencias donde algunos personajes de la iglesia a la que yo iba tiraban comentarios venenosos sobre mi persona, que a mí me lastimaban porque sí, era gay, pero no estaba asumido, pero yo lo veía como algo malo, entonces como que insinuaran eso de mí, a mí me lastimaba y la pasé bastante mal. ¿Cómo fue que pude salir de esta primera etapa en la que estaba bastante golpeado? Bueno, en la última etapa de este periodo, porque yo siempre separo como en dos partes lo que fue mi salida del closet. Por un lado, exteriorizarlo, pero querer heterosexualizarme, y por el otro lado, y el definitivo, asumirme como homosexual. Previamente a asumirme, y lo que terminó detonando a que yo me asumiera, porque piensen que el 2010 al 2013, 14 que terminé saliendo pasaron como 3 años, en el cual yo estaba como mi culpa, mi grandísima culpa.
y un contexto de personas que tampoco ayudaban. Yo en esto saco a mi familia, sobre todo a mi mamá, que en el momento que yo le conté a mi mamá que me gustaban los varones, paradójicamente, aunque era la persona más grande de mi familia, fue la que mejor lo tomó. Me acuerdo que, bueno, se lo conté en una cena, eh, los dos llorábamos y ella me dijo, nada, lo que diría una buena madre, lo que, nada, yo soy feliz con tu felicidad y si vos estás bien, yo estoy bien. Y ella en silencio lo procesó y jamás me mostró ni desprecio, ni rechazo, ni asco porque su hijo era homosexual. Ella en silencio lo pudo... ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque es una persona de otra generación que tranquilamente lo podía haber tomado de otra manera, podría haber reaccionado de otra manera, y sin embargo no fue así. Y me pasó con gente más joven que mi mamá, que reaccionó de una manera que yo no esperaba. Eh, en fin, en el último periodo, antes de que yo me asumiera como lo que era, yo fui un tiempo a una psicóloga cristiana de, de reparación para, de alguna manera, encontrar los traumas que me llevaron a ser gay y mágicamente volverme hetero. Fui un par de meses con ella. La verdad que sí, fue bastante feo. La experiencia es bastante fea. Estas cosas por ahí uno dice, bueno, pasan en Estados Unidos. Hay muchas películas yankees que hablan de estos psicólogos o retiros o terapias encausadoras o reparativas. Bueno, acá en Argentina pasa. Y les estoy hablando año 2012-2013. No estoy hablando de 1980, 1990. Y estoy seguro que esta psicóloga sigue trabajando de eso. Y no estoy hablando del interior del país. Tampoco estoy hablando del conurbano. Estoy hablando de Capital Federal y de un barrio muy de buen nivel como es Núñez. Esta psicóloga me atendía en Núñez. Y estoy seguro que ella sigue trabajando de esto. Pero bueno. Y no solo ella, seguramente hay otros psicólogos y psicólogas cristianos que hacen estas terapias, ¿no? Bueno, básicamente ella no era freudiana, era lacaniana, creo, no recuerdo muy bien, sé que no era freudiana. En las sesiones era todo el tiempo tratar de buscar culpas o responsables de por qué yo era homosexual, ¿no? Y bueno, era todo el tiempo, había como dos ítems muy presentes. O que yo había sido violado cuando fui chico, o que tuve un padre muy ausente y una madre muy presente. Bueno, en mi caso no aplicaba ninguna de las dos. Yo no sufrí una violación siendo chico, menor ni niño, y tampoco, o sea, con mi padre tuve una relación bastante particular por el solo hecho de que me tuvo a los 53 años y la diferencia generacional era abismal. Mi padre tenía edad para ser mi abuelo, era de otra, o sea, si mi mamá era de una generación distinta, mi papá era 3 veces de otra generación. Por lo cual sí tuvimos una relación particular, pero no deja de ser particular como la que puede tener cualquier otro padre con cualquier otro hijo teniendo una diferencia de edad normal. Y la realidad es que con mi papá fue un padre presente, fue un buen padre, y las diferencias que tuve con él las pude subsanar en vida. Bueno, hasta el punto que lo sigo extrañando y lo amo y sé que él me amó y etcétera. Y todo lo que tuvimos que sanar lo sanamos en vida, por lo cual pretender echarle la culpa a mi papá o una supuesta abuso o violación en la niñez era un absurdo, básicamente un absurdo. Pero bueno, a la vez a mí me hacía mal porque sentía como que tenía que buscar un responsable de por qué me gustaban los varones. Y la realidad es que no iba por ese lado. ¿Y cómo terminé saliendo? O sea, fue algo muy escabroso, fue un retorcer psicológico muy fuerte, muy fuerte. Y cómo terminé saliendo de esta psicóloga y cómo ella al final tuvo en mí un efecto contrario al que ella buscaba, porque ella en definitiva buscaba heterosexualizarme y lo que terminó logrando paradójicamente fue que yo me termine asumiendo. El verano que seguía, porque con ella creo que estuve, no recuerdo si fue 2012 o 2013, pero sé que sí, fue 2013, verano de 2014, en el que ella se iba de vacaciones, yo no iba a poder ir a su consultorio, y me dejó un libro para leer.
El libro básicamente era un libro yankee, no recuerdo de qué año, pero básicamente te invitaba a vivir toda una vida de mentira, de doble vida, tipo, casate con una mujer, casate con una mujer, el orgullo está mal, no hay que estar por qué ser orgulloso de nada. Bueno, sos gay, metete en el closet, quédate en el closet toda tu vida, cásate con una mujer, arruinale la vida de esa mujer, formá una familia de mentira, y sobre todas las cosas mentirte a vos de por vida. Básicamente era eso a lo que te invitaba ese libro, cosa que a mí me espantó, no podía creer lo que estaba leyendo. Y ahí básicamente me hice clic y dije, no, escuché una cosa. Yo no voy a arruinarme la vida así de esta manera. Yo no me voy a mentir a mí mismo. Yo no voy a vivir una vida de doble moral. Ni una doble vida. No estoy endemoniado. No estoy poseído. No soy un desviado. No estoy loco. No estoy enfermo. No hay nada que sanar. No hay nada que reparar. Esto soy yo. A algunos les gusta el rosa, a otros les gusta el azul, a algunos les gusta lo salado, a otros les gusta lo dulce, a algunos les gustan las mujeres, a otros les gustan los varones. Yo soy varón, me gustan los varones. Punto. Soy la misma persona desde que nací, desde el 19 de febrero de 1991. Sigo teniendo los mismos intereses, los mismos gustos, sigo siendo yo. La única diferencia es que ahora puedo ver de que no estoy mal, no estoy fallado, no vine mal de fábrica, no me caí de la NURSS cuando era bebé. Soy así y punto. No hay nada que corregir al respecto. Y dije, wow, se acabó esto, se acabó. No tiene más sentido, ni... De hecho, a esta mujer le dije, no, mira, no voy a seguir leyendo el libro porque me parece un espanto. Dejé de ir a esta terapia. Y bueno, sí, me asumí como gay. Me asumí como gay. Me asumí como soy yo, ¿no? Soy Hernán. Y bueno, en cuanto a lo sexual, sí, soy homosexual porque tengo atracción sexual por las personas de mi mismo género. Punto. No hay mucha vuelta que darle. Pero bueno, en el frente tenía toda una comunidad religiosa a la que yo pertenecí durante mucho tiempo, pero paradójicamente, por motivos que no corresponden a este video, y no solo que lo haría más largo, sino que me iría por las ramas, pero ya venía mi pertenencia a este lugar, ya venía en crisis, más allá del tema de mi orientación sexual. Mi orientación sexual solamente terminó de darle fin a mi pertenencia a, ese, a esa comunidad a la que yo pertenecía. Ya hacía rato que yo me sentía sapo de otro pozo, toleraba cosas que no quería tolerar, escuchaba cosas que yo decía, no, que estoy escuchando, qué dice esta gente, qué pensamientos horrendos tiene esta gente. Yo no pertenezco acá, no pertenezco acá. Y lo más triste es tener que verte obligado, forzado a hacer algo que no sos, a dar una imagen que no va conmigo, que no va con mis valores, que no va con mi forma de ver la vida. Y sí, la pasé bastante mal, fue todo un duelo porque yo fui parte de la iglesia casi 15 años de mi vida y hasta ese entonces era más de la mitad de mi vida. Y así fue como me armé de valor, paradójicamente oré para tomar la decisión de dejar de ir a la iglesia, porque ya no me sentía parte y ya ahí la mayoría ya sabían que yo era homosexual. Eh, y sabía que cuando yo diera ese salto me iba a encontrar con, bueno, con vaya a saber uno que me iba a encontrar con un vacío enorme. Yo igual en paralelo en aquellos años yo ya había empezado a hacer teatro, tenía mis grupos fuera de la iglesia, pero bueno, durante mucho tiempo ese había sido mi único mundo. Y bueno, di el paso. Asumí mi sexualidad, asumí mi identidad, lisa y llanamente. Y rompí con esas cadenas que me ataban. Y hoy, con 33 años, puedo decir que fue una de las mejores decisiones que tomé en toda mi vida. Definitivamente. Fue como un segundo nacimiento. Definitivamente. Dejé de fingir ser algo que no era. Dejé de fingir para agradar a los demás.
Y sabía que eso tenía un precio porque mucha de la gente que decía quererme sabía que me iba a dejar de querer, sabía que me iba a dar la espalda, sabía que iban a dejar de orar por mí, etcétera, etcétera. Como también sabía que iba a haber mucha gente que solo me iba a hablar para querer enderezarme, encauzarme, pues me iba a convertir en una abeja perdida y descarriada, que es como seguramente me ven hoy en día estas personas, si yo las contactara. Eh, y fue así, efectivamente, cuando yo dejé de ir a la iglesia, pasó en sobremanera. Mucha gente, demasiada, me dio la espalda, siguió su rumbo. Gente que por ahí yo esperaba que no lo hiciera, lo hizo. Y bueno, nada, cuestiones que tienen que ver con ese pasado que bueno, ya acontecieron 10 años y wow, 10 años de que dejé todo ese mundillo y que empecé a vivir como soy, plenamente, sin fingir, sin caretear, sin buscar agradar a nadie, solamente siendo quien soy, lisa y llanamente, como debía haberlo sido desde siempre. Pero que bueno, por imposiciones un poco sociales, un poco familiares y eh, muy influenciadas por esa iglesia y ese ambiente donde yo me movía, no lo hacía. Vivía siendo alguien que yo no era. Y esa fue un poco, nada, fue un poco no, fue mi paso, mi salto al vacío y mi transición y mi aceptación de mí mismo. Este video se hizo extra large, yo ya sabía porque en 10-15 minutos no iba a poder contar cómo fue mi salida del closet. Y bueno, ya estamos terminando el video, de más está decir, pero bueno, eh, la realidad es que antes de terminar este video, quería hacer hincapié en algo, ¿no? Yo pude hacer esto, pude soportar a esa psicóloga cristiana, pude soportar todos esos tormentos y salir adelante y poder vivir una vida plena como es la que vivo. Lo pude hacer, primero y principal, y en esto quiero hacer mucho hincapié, por mi fortaleza psicológica y mental. Porque conozco mucha gente, conozco varones que no pudieron nunca salir, que terminaron en manos de esta gente, pseudo psicólogos y pseudo psicólogas cristianos, y hago así porque, bueno, ahora no quiero irme por las ramas, pero no todo el mundo, no todas las personas tienen ni la fortaleza mental ni psicológica, ni la instrucción, ni el apoyo de sus seres queridos para poder salir de esto. Muchos terminan viviendo una vida que no es la suya y fingiendo por años ser algo que no son, porque no tuvieron ni el apoyo de su familia, porque no tuvieron un grupo de contención, porque no tuvieron amigos que los entendieran y que los acompañaran, porque no tuvieron la fortaleza mental para poder hacerlo. Y yo la tuve, la realidad es que la tuve porque tuve grandes padres que me dieron mucho amor, que me contuvieron, que me dieron el mejor de los ejemplos. Y si pude hacer lo que hice, repito, fue por mi fortaleza mental, pero si yo la tuve también, en parte es por la crianza que yo tuve, por la formación que yo tuve y todo el amor que a lo largo de mi vida, más allá de los malos momentos que pasé, estuvo conmigo. Sean mis abuelas, sean mis papás, sean mi hermana, sean mis sobrinas, mis primos, mis amigos. Lo pude hacer gran parte por eso. Y hay mucha gente que penosamente no lo tiene. Hay gente que está condenada a vivir una vida de mentira, de miseria, de represión y de dolor y de desangrado interno, porque no tienen ni las herramientas, porque no tienen un grupo de contención que les permita ser lo que son. Y eso a mí me entristece mucho porque conozco más de un caso, y no hablo de casos lejanos, hablo de casos cercanos, que tienen que aparentar ser heterosexuales y estar en impostura porque simplemente no pueden hacer otra cosa. Y no pueden, justamente por todo esto que acabo de mencionar. Y ahora sí quiero cerrar diciendo esto. Cuando yo hablo de cristianos así, es porque, así como digo una cosa, digo la otra. Hace unos años yo empecé a ir a una iglesia metodista
a una iglesia cristiana evangélica que es metodista. Es otra rama dentro de las iglesias evangélicas, en la que me recibieron desde el vamos sabiendo que yo era homosexual y en ningún momento me trataron ni de desviado, ni de que bueno, que tengo que hacer una terapia para enderezarme, ni mucho menos. No son todos los cristianos así. Yo este video no lo hago ni para hablar mal de nadie, no lo hago en plan ni resentido, ni mucho menos. Ya pasaron muchos años. A la mayoría de las personas, o sea, no, me corrijo, no le guardo rencor a nadie. Sí hubo personas, por supuesto, que me lastimaron más que otras y con las cuales nunca me pidieron disculpas por todo el daño que me hicieron. Eh, Obviamente no me importan porque no son parte de mi vida. eh, pero bueno, la realidad es que yo estoy en paz con todo ese pasado. No, repito, este no es un video ni para hablar mal ni del cristianismo, ni de las iglesias evangélicas, ni mucho menos. Yo hablé de una en puntual, de un caso en puntual. Eh, yo cuando puedo voy a esta iglesia metodista porque me siento muy bien, me siento a gusto, me siento bien recibido y siento que son una comunidad hermosa. Eh, de hecho, bueno, voy a este lugar justamente por una persona que iba conmigo a la anterior iglesia y que sabía de mis intereses y que mantuvimos el contacto a lo largo de los años y de hecho hemos hablado también de esa época. En su momento esta persona también me pidió disculpas y tenemos una excelente relación, por lo cual el objetivo final de este video es poder abrir y contarles a ustedes cómo fue este proceso que yo transité muy brevemente, porque se imaginaron que fueron 3 años, sí, 3 años aproximadamente, de muchas tormentas para poder salir. Y si hoy estoy acá plantado y hablando es por todo lo que mencioné a lo largo del video y no quiero ser reiterativo. Así que bueno, un video muy extra large, hace bastante que... Bueno, de hecho creo que nunca hice un video yo solo tan largo, porque los videos largos del canal los hice con Flor. Bueno, nada, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y espero haber dicho todo lo que tenía que decir. Pienso que sí. Bueno, nada, los quiero, los abrazo, gracias por estar del otro lado y como siempre, será hasta la próxima.